Cirujanos de la Palabra de Dios. Hoy en día estamos sufriendo una gran decadencia, o podríamos decir una gran falla dentro de la iglesia del Señor. En estos últimos tiempos, el gran problema o el gran desfalco que hay se encuentra muchas veces en las palabras que estamos escuchando, en las palabras que estamos leyendo y en muchas ocasiones las enseñanzas que estamos recibiendo. Hoy yo quiero hablarte de un tema al cual yo le he colocado como título Cirujanos de la Palabra de Dios. ¿Por qué el título de Cirujanos de la Palabra de Dios? Yo quiero primeramente hacer una pregunta, y si alguno de pronto le place o quiere hacer su comentario y aprobar lo que yo estoy diciendo y puede decir algo con respecto a esto. Si usted tiene que hacerse una operación, si usted tiene que hacerse una cirugía muy importante, pero resulta que la persona a la cual va a hacerle a usted esa operación o esa cirugía es un médico general, no es un cirujano, es un médico general que pronto ha visto cómo se opera y él dice, no, yo quiero operar. Y él dice, yo la voy o yo lo voy a operar. Es una pregunta, si usted se da cuenta que la persona que lo va a operar a usted no es un cirujano, no es una persona que ha estudiado y se ha preparado y se ha especializado en el área de la cirugía o de la operación que le va a hacer a usted, o no tiene ningún conocimiento de la anatomía, donde se encuentran ciertas partes del cuerpo donde él puede hacer un corte en el cual pueda ocasionarle a usted un daño. Yo hago una pregunta, ¿usted se dejaría operar de esa persona? ¿Usted dejaría que esa persona le hiciera esa cirugía, sea una cirugía plástica o sea una cirugía en cuanto a la salud? ¿Se dejaría usted operar de esa persona que no está especializada en cirugía, sino que es un médico general? Solamente que él aprendió empíricamente o ha visto videos o titulares en YouTube, ha visto videos o solamente ha visto al cirujano hacer unas operaciones y él dice, ya yo he visto y yo puedo operar. ¿Usted se dejaría operar por esa persona? Yo creo que, vuelvo y le digo, si usted quiere comentar, opinar con respecto a esta introducción que estoy haciendo, si usted puede darme una afirmación acerca de esto, si se dejaría o no operar de una persona que no tiene conocimiento de cirugía, que no está especializado en esa área y ni siquiera tiene una experiencia, sino que va por primera vez a hacerlo. Pero yo quisiera saber si usted se dejaría. Ahora, usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra que usted nos va a compartir? O con el título que usted ha colocado como cirujanos de la palabra de Dios. Ok, resulta que hoy en día cualquiera quiere predicar y cualquiera predica y se monta en un altar, en un atril, en un púlpito, como usted lo quiera llamar, en una tarima, abre la Biblia y empieza a predicar o empieza a hablar, pero la importancia de todo esto es, ¿será que esa persona está apta o preparada para ejercer esa dicha función o ese oficio de predicador? Incluso voy a ir un poco más allá. Personas que aún están en un cargo pastoral, ¿está esa persona apta para ser pastor? Pero yo quiero hablarle a usted acerca de la cirugía de la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe algo muy, pero muy interesante y muy importante que tenemos que tener nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como gente salva y como personas que nos estamos preparando en la palabra de Dios. Porque lo más importante de una congregación no es la alabanza, no es tanto el tiempo de oración, no es tanto la vigilia, no es tanto los ayunos. Lo más importante de una congregación es la palabra. Cristo dijo, guarda la palabra, protege la palabra, predica la palabra, enseña la palabra. Pablo dijo lo mismo, Pedro dijo lo mismo. Cada uno de los apóstoles siempre defendían la palabra. En segunda de Timoteo, o la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15,
Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ver este pasaje bíblico y vamos a profundizarlo un poco del tiempo que tengo aquí. Cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, ¿qué le estaba diciendo? Estas palabras denotan la persistencia ferviente, amado hermano, en lograr una meta. Timoteo, como todos los que predican o enseñan la palabra, debía hacerse su esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa. ¿Cómo así? Tenía que hacer una manera precisa y clara en sus oyentes. Oiga esto. Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. En el capítulo 2 que estamos leyendo, versículo 15, Pablo le dice esto a Timoteo. Pero en el versículo 14, antes de decirle esto, le dice: recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a que no contiendan acerca de palabras, que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los oyentes. También en el versículo 16 y 17, Pablo también le dice en el mismo capítulo 2: pero evita las palabras vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Es decir, Pablo le dice: esfuérzate de tal manera de llegar hacia una meta, que la palabra surca un efecto positivo. ¿Cómo así positivo? De que la palabra que yo estoy predicando acerque, o la palabra que tú estás predicando, o la palabra que vas a predicar, Timoteo, acerque a las personas más hacia Dios, que conozcan más a Dios. Ahora, vamos a algo más interesante aún. Dice él: no te avergüences de estas cosas, sino porque tú eres una persona que usa la palabra bien. Le dice él: no te avergüences y que usa bien la palabra de verdad. Tú eres una persona que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es usar la palabra bien? Literalmente, en los escritos antiguos o en las copias de la escritura antigua, porque no hay original, hay copias del original. Recordemos de que la Biblia ha sido transcrita por años, por siglos, por generaciones, y ha pasado de idiomas a idiomas. En nosotros dice: usa bien la palabra de verdad. Pero en los manuscritos antiguos, la palabra correcta que Pablo le estaba diciendo es: aquella persona que hace un corte recto, usa las palabras con un corte recto, o que divide en cierta porción. Es decir, que se refiere con exactitud, que requieren oficio como el de la carpintería, como oficios de la plomería y la labor artesanal que hace Pablo en la elaboración de tiendas y artículos de cuero. La precisión y la exactitud se requieren en la interpretación bíblica más que cualquier otra ocupación, porque el intérprete está tratando con la palabra de Dios. Oído a esto. Usted y yo no estamos tratando con cualquier libro de historia, con cualquier libro de fábula, de cuentos. No, usted está tratando con la palabra de Dios. Por lo tanto, algo menos que esto es vergonzoso. La palabra de verdad es la que nosotros estamos utilizando. O sea, toda la escritura en general es la escritura de Dios. En otras palabras, amados, nosotros tenemos que ser como un cirujano. Ahora, ¿por qué yo le dije al principio de que si usted se dejaría operar de cualquiera? Nosotros no podemos dejarnos de que cualquiera nos predique. El que nos predique tiene que ser una persona que trace bien la palabra de verdad. Una persona que hable del evangelio como es debido. Una persona que comparta la palabra de Dios como Dios la ha estipulado. Que sepa moverse en ella, que haga una correcta hermenéutica, una correcta exégesis bíblica, una correcta interpretación bíblica y una interpretación histórica. Amado hermano, hoy en día los púlpitos están llenos de mucha gente que habla cosas que no saben ni conocen. Hoy en día los púlpitos están llenos de pura gente que no sabe ni lo que es la Biblia, ni conocen a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cirujanos de la palabra de Dios, donde tenemos que trazar bien las escrituras para saber a qué Dios se está refiriendo
qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que Dios nos quiere enseñar para llegar a la nueva Jerusalén.